¿Cuándo deberías de tomar ganancia de los mercados? ¿Deberías haberlo hecho ya o igual parece que se tenga que esperar más? Por otro lado, también estoy viendo que muchos de vosotros estáis muy preocupados por las correcciones del sector cripto y del mercado tradicional. Y por ello en el vídeo de hoy, aparte de dar respuesta a la primera pregunta, haremos un análisis estructural mensual y veremos cuál es la situación para ver si realmente estas correcciones son oportunidades y deberías de estar comprando, o bien igual deberías de haber vendido ya. Así que papel y boli, que este vídeo es de los que le sacarás provecho. Vamos a ello. Y primero de todo arrancaremos viendo por qué estamos teniendo estas correcciones y cuáles pueden ser los principales motivos, aparte del más rotundo, que es que estamos a final de mes y que por tanto hay rebalanceos de carteras, tomas de ganancia, etcétera, que evidentemente hacen que el precio fluctúe, y lo mismo va a ocurrir a inicios de mes. Pero aparte de esto, tenemos otros datos encima de la mesa que están dando pues estas correcciones claramente. Pasemos en pantalla, aunque hoy no vamos a tocar temas de noticias, hay una puntual que quiero comentar y es que Trump vuelve a tener debate y discusiones con China. Bien, pues pasemos a la pantalla. Como estáis viendo, aquí tenemos el índice de miedo y codicia de la CNN. En este caso, el que nos mide es cómo está el sentimiento de mercado, en este caso para el mercado tradicional, SP500 Nasdaq. Bien, pues como vemos lo tenemos en verde. Para mí importante no es cómo lo tenemos ahora, sino viendo un poco el timeline, entender un poco pues de dónde venimos, ¿no? Tenemos que entender que en abril estábamos en extremo miedo, en 3 puntos, no se veía este indicador tocando este nivel de mínimos desde hacía mucho tiempo. Y desde allí hemos tenido un rebote en nube del precio, pero también del sentimiento de los inversores, llegando casi a entrar en extrema codicia. Desde este punto, por tanto, tenía bastante sentido que empecemos a ver algunas correcciones y esto vuelva a entrar en algún momento dentro de la zona de neutral. No hace falta que entremos en miedo, pero sí tiene bastante sentido que entremos en neutral. Por tanto, pues tiene sentido que el índice se quiera enfriar ligeramente. Y hablando de temperatura y enfriamiento, ¿recordáis cómo teníamos la temperatura de mercado basada en RSI para las altcoins? Si recordáis, las teníamos en sobrecompra, decíamos que se tenía que enfriar, que tenía que caer hacia el terreno del neutral. Bien, pues en 4 horas estamos entrando ya con las altcoins en sobreventa. Tenemos que entender que sobreventa, por tanto, normalmente va relacionado de oportunidades, sobre todo cuando estamos dentro de una tendencia alcista. Si subimos esta temporalidad y nos vamos a la zona de 12 horas, veremos que la average, la media de todas estas altcoins, también está entrando en terreno de la sobreventa. Y si pasamos a la temporalidad de un día de 24 horas, veremos que todavía no hemos entrado en sobreventa en el average, pero que alguna caída más nos llevaría ya directamente dentro del terreno de la sobreventa. Por tanto, entendemos que cuando estábamos en sobrecompra necesitábamos que este mercado se enfriara. Esto siempre equivale a rangos y correcciones como estamos viendo ahora. Por tanto, pienso que probablemente cuando el average diario entre en zona de sobreventa, será por supuesto un buen momento de comprar, aunque el de 4 horas ya está apuntando maneras, porque estamos viendo una sobreventa muy fuerte en 4 horas que podría dar pie a un rebote de forma muy rápida. Si pasamos a ver el índice de miedo y codicia, en este caso para cripto, veremos que ha ocurrido algo similar, pero incluso más exagerado que en el del sector del mercado tradicional. Hemos visto cómo veníamos de un pánico completamente brutal, entramos en terreno del neutral y hemos llegado a picos que bien por poco no han entrado ya prácticamente en el extremo de codicia. Por tanto, igual que el de la CNN y igual que el mercado tradicional, tiene sentido que buscando una corrección, como estamos haciendo ahora desde estos puntos de aquí, volvamos a entrar rápidamente en el terreno del neutral. Ya no digo el del pánico, simplemente el neutral, se reinicie, vemos como los RSI siguen cayendo, entramos en sobreventa y por tanto encontramos oportunidades dentro de esta tendencia alcista. Y empecemos a hacer reflexiones sobre cuándo comprar y sobre cuándo vender. Si tenemos identificada una tendencia alcista y vemos que está todo muy sobrecomprado, pues podemos esperar por tanto que lleguen algunas correcciones. Pero si entendemos que estamos dentro de esa tendencia alcista, cuando empezamos a ver neutral, cuando empezamos a ver miedo, normalmente en esas zonas querremos reacumular
para aumentar el éxito cuando veamos luego la continuación dentro de este movimiento alcista. Y ahora empecemos a hacernos preguntas también sobre cuándo vender, igual que nos hemos hecho la de sobre cuándo comprar. Bueno, fijaros, si en este mismo indicador nos ponemos en la temporalidad de todo el histórico de Bitcoin, desde que está este indicador, podremos ver que extremo miedo desde la creación de Bitcoin hemos tenido 298 días, un 11% del total. En cambio, en extrema euforia podemos ver cómo hemos tenido 149 días, tan solo un 5,61% de ese momento de euforia máxima. Entendiendo estos dos datos, ya vemos que claramente hay que comprar en pánico y hay que vender en euforia. Esto lo tenemos todos muy claro, lo que pasa es que luego el retail tiende no a ejecutarlo correctamente. Luego vemos que de miedo tenemos un 30%, que de euforia más o menos más tranquila tenemos un 25% y que Bitcoin tiende a estar neutral pues un 26% del tiempo. Si nos vamos a este último año, esto decae todavía más. Hemos tenido tan solo 9 días de pánico y 20 días de completa euforia. Como podemos ver, este indicador nos marca dos fases importantes: extremo pánico y extrema euforia. Hay que intentar comprar lo más cerca al extremo pánico y hay que intentar vender lo más cerca a los niveles de euforia. Si dentro de ese movimiento alcista y después del pánico queremos buscar ampliar posiciones o rotar ligeramente a más riesgo, buscaremos hacerlo cuando estamos en miedo o mínimamente cuando estamos en neutral. No lo querremos hacer cuando estamos en grid o en extreme grid. Y por otro lado hay otro dato que tenemos que extraer de aquí. Desde la caída de los mínimos de abril sí que hemos tenido extremo pánico. Hemos tenido neutral, hemos tenido miedo, hemos tenido también algo de emoción, pero no hemos tenido euforia extrema en ningún momento. Por tanto, tenemos que pensar que en algún momento de este recorrido, de esta tendencia, entraremos en esas zonas. Bien, apuntad todos estos datos porque luego en el gráfico extenderemos esto todavía más para que entendáis sobre qué zonas hay que empezar también a hacer DCA inverso, etcétera, etcétera, tanto en Bitcoin como en altcoins. Y por supuesto también en el SP500. Bien, y como estamos a cierre de mes, empezaremos hoy con el SP500 en temporalidad mensual y en semanal. Tan solo eso porque veo a muchos que estáis preocupados por las correcciones, que os está empezando a entrar miedo y normalmente cuando ocurre eso acabáis tomando malas decisiones y no veis lo que tenéis que ver. Y lo que se tiene que ver en este gráfico es muy simple. Tenemos una vela mensual, que fue la de abril, que es una auténtica barbaridad. Mirad qué absorción. Toda esta caída fue absorbida y la vela cerró aquí arriba. ¿En qué momento en el SP500 hemos visto una vela de este calibre? Si vamos tirando hacia atrás, es que no hemos visto en ningún momento una vela que tenga esta potencia como la que hemos visto aquí. Pero es que esto no es todo. La vela siguiente, la de mayo, está cerrando por encima del máximo de abril con todo el cuerpo, algo que es realmente positivo e incluso ha llegado a tocar el cierre de la vela anterior. Todo esto evidentemente es extremadamente bullish. Entonces cuando empezamos a ver, hay correcciones, empiezo a tener sensaciones encontradas, ponte en temporalidad mensual, porque igual probablemente cuando veas te das cuenta pues que realmente no hemos visto ni casi correcciones. Bien, estamos en mensual y ya estamos entendiendo que esto pues tiene bastante pinta de que veamos un rebote, llegamos a zonas de demanda y hemos recuperado y cerrado con unas velas brutales. Bien, pasemos al semanal. Bien, lo que vemos en semanal está muy claro, una rápida corrección con una rápida recuperación en V que nos ha dejado prácticamente con la mecha que vimos a un 3,79% de hacer un nuevo máximo histórico. Hemos visto también que toda esta velocidad se ha estancado desde el día 12 de mayo, desde la semana del 12 de mayo. Fijaros que podríamos decir que el precio se ha desplazado dentro de estas zonas. Por otro lado, vemos que hay una vela de indecisión previa a ese estancamiento, que es esta zona de la vela doji que tenemos en estos niveles. Y vemos además que en ningún momento se ha vuelto a tocar esta zona que tenemos aquí. Pues la marcamos en verde. Bien, ¿qué pienso que puede ocurrir desde estos puntos? Bien, pues podríamos ver una vuelta a estos niveles, reacumular y en ese momento sí venir a atacar los nuevos máximos históricos. ¿Qué hay dentro de estas velas de indecisión? Bueno, pues si lo recordáis bien, dentro de toda esta zona tenemos todos los gaps, tenemos todos los soportes, es un muy buen nivel para ir a buscar algo de liquidez y volver con muchísima fuerza a atacar los máximos históricos. Porque sí, compañeros, viendo que cambiamos de estructura, viendo el gráfico mensual, viendo también el gráfico semanal, con estas velas tan bestias, con prácticamente sin correcciones, con una fuerza increíble, no hay nada que nos dé a pensar
que tengamos que ver pues correcciones mayores, por ejemplo, a testear los mínimos para volver a subir. Y esto además se ve muy claro si vemos el Nasdaq en mensual, que además es un índice que tiene algo más riesgo y que por tanto podríamos ver cómo también ha habido esa rotación y está el gráfico todavía más fuerte. Fijaros que en la vela de mayo el Nasdaq ha cerrado o va a cerrar, porque todavía no podemos decir que ha cerrado, prácticamente por encima del máximo de la vela de marzo. Entendamos entonces que prácticamente ha absorbido toda la corrección y lo único que necesita es reacumularse. ¿Para qué? Pues bueno, para atacar simplemente los máximos históricos que tiene la zona de aquí arriba y que necesita su tiempo, tomar algo de liquidez, recargar algo de gasolina para poder atacar posteriormente. Y esto se ve todavía más claro si bajamos en temporalidad semanal y vemos esta auténtica barbaridad de velas, vemos cómo cambió estructura y vemos cómo estamos a prácticamente nada. Lo único que tenemos aquí es una lucha con los máximos de la vela de marzo, simplemente eso. Tenemos que tomar algo de liquidez, tenemos que consolidar, estamos a fin de mes, inicios del siguiente mes y por tanto, pues venir también cerca de zonas de los precios de indecisión que tuvimos aquí debajo a tomar algo de gasolina para finalmente ir a nuevos máximos históricos, pues parece que tiene bastante sentido, no se sale de lo común y no hay nada por lo que tengamos que tener ningún miedo ni ningún problema en exceso, sinceramente. Bien, pasemos a Bitcoin, gráfico mensual. Creo que no tenemos que decir nada. Tendencia completamente alcista, cada retroceso que tiene es completamente absorbido y posteriormente sale a la alza. Y además de todo esto es que hemos hecho un nuevo máximo histórico en Bitcoin. Yo no creo que tengamos que valorar si esto está en una tendencia alcista o si la tendencia de Bitcoin tiene algún peligro. No hay ningún peligro, que podemos tener algún retroceso para coger fuerza. Probablemente en el mes de junio veamos como la vela del mes de junio nos lleva a niveles de 118, 120.000, pues es algo que pienso que es bastante probable y que además, bueno, pues se ve de forma muy evidente dentro de esta gráfica mensual. Que hubiera sido mejor que la vela cerrara por encima del máximo anterior del all-time high. Sí, pero bueno, ya cerrará probablemente la del mes que viene. Yo aquí es que no veo ningún dato que me haga tener miedo a fuertes correcciones o nada de lo que preocuparme. Si bajamos a gráfico semanal, lo vemos bien claro. ¿Qué ha ocurrido? Nuevo máximo histórico, llegamos a estas zonas de aquí, bajamos a por liquidez, como siempre hacemos cuando rompemos nuevos máximos históricos, y desde estos puntos de aquí, bueno, pues podríamos venir a zonas de liquidez anteriores, a obtener, ¿vale? Pues algo de fuerza extra para subir, pues esta zona que englobaría pues desde los 98.000 hasta los 103.000, 104.000 que acabamos de tocar. Y finalmente pues continuar con la tendencia alcista que ya tenemos. Simplemente no creo y no pienso que haya alguien que viendo esta gráfica pueda estar asustado como estoy viendo algunas personas. Eso es porque no utilizáis las temporalidades que tocan y acabáis mirando todo en temporalidad de 15 minutos, que evidentemente pues si nos ponemos en 15 minutos sí, parece que haya habido una gran corrección, pero volvamos a tener algo de sensatez y utilicemos los gráficos semanales, los mensuales, los de 3 días y el gráfico diario, por favor. Y si pasamos a la liquidez de Bitcoin, volvemos a ver exactamente lo mismo. Hombre, ¿dónde tenemos liquidez en Bitcoin? Hemos cerrado toda la liquidez alcista, tenemos muchísima liquidez de los 112 a los 114.000 dólares. El siguiente cúmulo de liquidez, aparte del que acabamos de absorber ahora, lo tenemos ¿dónde? Pues en el precio psicológico, que está entre los 100.000 y los 98.000. Pero es que por debajo tampoco tenemos mucha liquidez, en 93 y 91. Pero no tenemos cúmulos importantes que le valga la pena a Bitcoin venir a buscar. ¿Dónde está el siguiente cúmulo de liquidez que le sale a cuenta ir a buscar a Bitcoin? Bueno, pues lo tenemos por la parte alta, evidentemente, que además es la zona que tenemos más cerca. Que es posible, como comentaba, que quiera tomar esta liquidez de la zona de los 100.000 antes de continuar a zonas de 115, 120, pues sí, sería sano, sería orgánico y no podríamos hablar prácticamente de ni siquiera corrección, sería un movimiento rápido, como estamos viendo, y que son luego rápidamente absorbidos también. Pasemos a Ethereum, que también veo a todo el mundo preocupado. ¿Dónde podemos tener la preocupación con Ethereum después de ver una vela semanal que no se veía desde 2021? Después de tocar mínimos en los 1300, ¿dónde podemos tener ese pánico, ese miedo? Es una completa falta de perspectiva. Lo que tenemos claro en Ethereum, que aquí vamos a hablar de sobre las zonas de tomar ganancias, porque es para mí el mejor indicador, es que esto está claramente en un rango inmenso, ¿vale? Simplemente está en un rango inmenso. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos dentro de un rango inmenso? Bueno, lo primero que hacemos es marcar el 50% del rango. Vamos a ello, vamos a marcar
este 50%. Bien, una vez tenemos marcado el 50%, podemos entender dos cosas. El sentimiento de mercado. Cuando tenemos un Ethereum que está por debajo de la zona de los 2000, el sentimiento de mercado es nefasto y por tanto la zona para comprar altcoins, etcétera, es una zona realmente oportuna. Cuanto más arriba estemos, más euforia va a haber, y cuanto más cerca de los 2000, pues mayores oportunidades de compra. Así de simple. Pero es que además, si entendemos que el rango está compuesto por dos zonas, una por arriba y otra por abajo, entendemos que esta parte de arriba del rango también puede tener su zona del 50%. Bien, pues simplemente marquémosla. Vamos a marcar la zona del 50% y la vamos a dejar también marcada aquí. Genial, ya la tenemos. Bien, pues entendemos que cuando superemos el 50% de la parte alta, vamos a entrar en euforia. ¿Qué vemos aquí? Hombre, pues que el precio podría volver a testear estas zonas y finalmente romper. Y cuando rompamos la zona de los 3000 va a ser interesante, por tanto, que empecemos a hacer un DCA inverso, tomar algo de ganancias, ya no en el propio Ethereum, sino en el mercado en general. Cuando volvamos a tener Ethereum en 3000, probablemente empezaremos a tener un Bitcoin por encima de los 120.000, 125.000, 118.000 dólares. Pues evidentemente si comprasteis en Bear Market y después de las correcciones que hemos tenido, parece buenos puntos para empezar a recuperar algo de liquidez y hacer un DCA inverso. ¿Eso significa que Bitcoin no vaya a subir más? Pues no, pienso que puede ir a niveles de 150.000. ¿Esto significa que Ethereum no vaya a subir más? Pues no, yo pienso que Ethereum puede llegar a niveles de 7, 8.000, incluso 10.000 dólares dentro de este mismo ciclo. Pero eso no implica que no se activen ya y después, sobre todo estas correcciones, de haber comprado con más liquidez, de tener posiciones todavía con más ganancias, que no estemos incluso en la obligación, por encima de esos niveles, de empezar a iniciar un DCA inverso e ir vendiendo proporciones a medida que los mercados van subiendo. Porque si no, ¿qué ocurre? Que queréis vender en los precios que están más arriba del todo, pero nadie tiene la certeza de en qué punto exacto van a ser esos precios, luego no vendéis, os quedáis dentro del mercado y eso pues no puede ser, compañeros. Tenemos que hacer un DCA inverso, no guardar todas las bolsas y venderlo, intentar venderlo arriba del todo. Y volviendo un poco al indicador que teníamos antes, por supuesto, una gran parte de las bolsas las voy a guardar para cuando estemos en extrema euforia, pero no me voy a esperar a vender todo en extrema euforia. Lo voy a ir haciendo pues durante todo el 2025, inicios del 2026, mientras nos acercamos a esos niveles de euforia máxima. Pero esto no inhabilita, por supuesto, lo que estoy diciendo. Es más, el gráfico lo podríamos ver reflejado de esta forma. Pánico, momento de compras. Esto de aquí, hablaríamos más que de euforia, que de un neutral, de un terreno más neutral, cercano al 50% de toda la zona. Y luego, justamente el nivel de los 3000, el 50% de la parte superior, es donde entramos en euforia, ¿vale? No solo en Ethereum, sino en todo el mercado. Cuando superamos estos niveles, por tanto, hacer un DCA, ¿vale? Programar unas órdenes que nos lleven desde este punto cerca de los máximos históricos de Ethereum. Imaginad que desde aquí nos denegaran, pues tendríamos liquidez para volver a comprar en neutral o para volver a comprar en pánico. Por el contrario, si desde esta zona desplegamos un nuevo movimiento alcista, eso no implica que tengamos que haber vendido el 100% de las bolsas. Simplemente hemos vendido una parte, protegemos el resto y dejamos correr pues una gran parte de las bolsas, llevándola a esa euforia extrema, que esa euforia extrema sí la tendremos solo cuando superemos los máximos históricos de Ethereum en las altcoins. Por tanto, compañeros, si me permites que te dé un consejo, déjate de absolutismos. Déjate de voy a vender en el precio esto, cuando pase esto haré esto, y entra de forma más progresiva y sal también de forma más progresiva, porque los absolutos normalmente te van a llevar a tomar malas decisiones. Y cerrando el mes, para mí la conclusión es simple. Estamos viendo correcciones de las barbaridades de subida que hemos visto en V desde el día 7 de abril. No hay nada extraño y no hay nada que me alarme. Entendiendo, por tanto, que estamos dentro de tendencias alcistas, cada corrección lo único que son oportunidades. Y además, analizando como hemos visto a nivel técnico y a nivel liquidez, vemos que probablemente pues estas correcciones no se vayan a extender mucho más lejos de aquí. Por otro lado, respondiendo a la pregunta del inicio del vídeo, ¿cuándo tienes que empezar a vender? Cuando empieces a ver euforia. Hazlo de forma progresiva. No te pongas objetivos de precios marcados que probablemente luego ni siquiera cumplas. Y ahora sí, me despido de todos vosotros. Otro mes más, cerrando con los vídeos diarios desde Catalyst. Y en el próximo vídeo, ya el lunes, arrancaremos en un nuevo mes que espero sea muy alcista. Y ahora sí, compañeros, feliz fin de semana, aprovechad para recargar las pilas, que el próximo mes pinta muy bien, y también mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.